Hola, hoy vamos a hablar de la línea de sierras caladoras. Skil te ofrece un producto adecuado para cada necesidad. Vamos a comenzar con el nuevo modelo 4380 que cuenta con 380 vatios de potencia, un motor resistente, la llave interruptora me permite manipularla con ambas manos, su base es mucho más amplia, me permite girarla hasta 45 grados, con puntos intermedios entre 15 y 30. Tiene un tratamiento que hace que la base no se oxide y no me marque el área de corte y no dañe las piezas. El encastre me permite usar hojas en U y hojas T. Tiene una protección para evitar accidentes y este modelo ya cuenta con una hoja adicional para madera. La 4400, que tiene las mismas similitudes y prestaciones que el modelo 4380, pero este modelo ya cuenta con 400 vatios de potencia en el motor, con el sistema soft grip y con 6 puntos de velocidad variable. El modelo 4550, este modelo es para aplicaciones más pesadas, cuenta con un motor de 550 vatios, también viene con el sistema de acción pendular de 3 posiciones, cuenta con velocidad variable, con el soft grip, una base mucho más reforzada y se le adiciona esta base de plástico para no dañar el material que uno va a cortar. Tiene un recubrimiento acrílico y ya en este modelo tenemos un encastre SBS Click, un encastre rápido que me permite hacer el cambio mucho más eficiente de la hoja. Viene con el sistema de aspiración, colocando una aspiradora podemos hacer que aspire todo el material que va a cortar. Para aplicaciones mucho más pesadas, para maderas duras, para plásticos, para metales. Es un modelo más profesional. Y el modelo 4750 ya cuenta con un motor de 750 vatios. Este modelo tiene una base más reforzada, también tiene un sistema que nos permite colocar esta base adicional de plástico para no dañar y no rayar la superficie que vaya a ir cortando. Tiene 3 posiciones de acción pendular con soft grip, una parte reforzada de metal y un contrapeso que evita que vibre mucho la herramienta. Tiene una mayor área de visión. Ya cuenta con el sistema para poner la guía paralela y sin necesidad de una llave adicional contamos con el sistema para regular la base hasta 45 grados. También trae el sistema de aspiración y ya contamos con una herramienta para aplicaciones más profesionales que demanden mucho más esfuerzo. Nosotros recomendamos nuestras sierras caladoras Skil para todos los profesionales, como carpinteros, techistas, ebanistas, fabricantes de muebles, electricistas, plomeros, armadores de escala, colocadores de piso laminados y todos los que están en la construcción. Sierras caladoras Skil, un modelo para cada necesidad.